Finalmente, vamos a crear entonces una simulación 5D, que como les he mencionado previamente, es una simulación que además de la dimensión de tiempo, que es la que tiene la simulación 4D, se agrega una dimensión nueva, la cual es el costo. Entonces, para esto vamos a crear una nueva hoja dentro de nuestro Power BI. Podemos volver a la página que tiene el visualizador y la vamos a duplicar. Y acá ya entonces podemos empezar a organizar nuestro reporte. Lo primero que voy a hacer, como les mencioné con el de 4D, es poner el título y el logo de la empresa. En Power BI se pueden copiar y pegar elementos, entonces yo puedo seleccionar acá, darle control C, venir a esta nueva hoja y le doy control V y se me pega ese elemento. Y lo mismo entonces voy a hacer con el título. Y vamos a cambiarle acá el nombre para ponerle simulación 5D. Listo, entonces, en cuanto a la dimensión de tiempo, voy a agregar dos visuales que van a ser la línea de tiempo y este botón en donde, si recuerdan, es cómo se puede ver el proceso constructivo de nuestro proyecto. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en la simulación 4D, sino que ahora la voy a poner acá dentro de la simulación 5D. Listo, ya con estos elementos voy a proseguir a poner visuales de nuestra quinta dimensión. Lo primero que voy a hacer es poner una tabla con toda la información de los elementos que me interesa saber. Entonces voy a agregar el for the task ID de cada elemento, voy a agregar su respectiva cantidad, también la unidad para saber a qué hace referencia esa cantidad. Voy a agregar ahora el valor unitario, añadiendo ya la dimensión de costo. Voy a agregar también el costo final, precio final. Y finalmente voy a agregar la fecha de inicio. Recuerden que dando clic derecho y eligiendo fecha de inicio podemos ver la fecha de esta manera. Y finalmente la fecha de fin. Listo, ya de esta manera entonces tenemos una tabla que recopila toda la información importante de los elementos para este reporte. Tenemos información de cantidad, unidades, valor unitario, precio final, que sería la multiplicación de estos dos valores, una fecha de inicio y una fecha de fin. Una vez tenemos esta tabla con todos los datos, podemos iniciar con los visuales que son específicamente de la dimensión de costo. Lo que voy a hacer en primer lugar es agregar este visual, es decir, una gráfica de columnas, y aquí vamos a reflejar el flujo de caja de nuestro proyecto según cómo se debe ir invirtiendo el dinero a medida que se va llevando a cabo la construcción. Entonces, para esto vamos a poner en el eje X la fecha de inicio. Acá nuevamente le damos clic derecho y elegimos fecha de inicio. Y en el eje Y vamos a poner el precio final. Entonces acá pueden ver que se hace una representación de cómo se debe ir invirtiendo el dinero a medida que pasa el tiempo de nuestro proyecto. Además de poder generar los visuales y agregar la información necesaria, Power BI también permite personalizar estos, por ejemplo, poniéndolos un título o cambiando el tamaño y el tipo de letra y diferentes propiedades que pueden ver en esta pestaña de formato. Por ejemplo, nosotros podemos acá cambiar el título y ponerle que este va a ser la representación del flujo de caja para tener claro a qué hace referencia este visual. Ahora vamos a agregar otro visual que nos va a mostrar el costo acumulado que va teniendo nuestro proyecto. Este visual va a ser una gráfica de área y la información que vamos a poner es en el eje X, vamos a agregar la fecha de inicio nuevamente y en el eje Y vamos a agregar el precio final. Y como pueden ir viendo, esta gráfica nos va mostrando
los costos acumulados en los que el proyecto va incurriendo a medida que se va desarrollando. Dentro de este mismo visual podemos ver que está la posibilidad de agregar un eje Y secundario. Esto nos permite, por ejemplo, si tenemos información del costo real en el que el proyecto ha incurrido, lo podemos poner en este eje y podemos hacer la comparación entre el costo que nosotros habíamos planeado inicialmente y el costo real. Y con esto se pueden ir aplicando diferentes teorías, por ejemplo, en este caso la de valor ganado. Y acá nuevamente podríamos en el formato cambiar el título para saber que aquí nos estamos refiriendo al costo acumulado del proyecto. Por otro lado, podemos implementar algún visual que nos muestre a nosotros qué elementos de nuestros proyectos nos está generando el mayor costo. En este caso voy a elegir este que se llama Trimap y acá en la categoría vamos a poner el For the Task ID y en valores vamos a poner el precio final. Entonces, como podemos ver, acá nos está mostrando que los elementos con un 4D ID de 1002 son los que mayor precio final nos están representando, que sería esta losa que está en el parque del colegio. Otros elementos que nos representan un costo muy alto son los elementos 105, que serían los muros de mampostería de las aulas de clase. Y bueno, de esta manera podemos seguir viendo cómo se van distribuyendo los costos entre los elementos de nuestro proyecto. Y finalmente voy a agregar un visual adicional que nos va a permitir analizar nuestro proyecto según el mes de ejecución en el que vayamos. Este visual se llama un slicer y es este que está acá, button slicer. Y acá lo que nos va a pedir es el dato por el medio del cual él va a hacer un filtro. Entonces, nosotros vamos a poner acá la fecha de inicio y vamos a indicarle que elija en la fecha de inicio el mes. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, vamos al mes de junio, entonces todos nuestros visuales se van a actualizar y nos van a mostrar los datos respectivos de este mes. Entonces, tanto los elementos que se van a construir, las cantidades de esos elementos, por ejemplo, el costo total que vamos a tener en ese mes, discriminado en los costos de cada uno de los elementos, vamos a tener las fechas de construcción, el costo acumulado, el flujo de caja de ese mes. Y por acá también, bueno, este sería la línea de tiempo que nos mostraría que se está viendo efectivamente lo que se va a construir en junio. Y finalmente aquí tendríamos los elementos que nos generan mayor costo en ese mes. Y de esta manera terminaríamos entonces la simulación 5D, que como podemos ver, incluye la dimensión del tiempo. Vemos el cronograma de nuestro proyecto. Aquí podemos ver el proceso constructivo de nuestro proyecto según las fechas de construcción y también los costos del proyecto a lo largo de ese cronograma que tenemos planeado. Entonces, como pudimos ver, Power BI tiene aquí bastantes visuales que nos permiten a nosotros manejar la información de una manera que se nos acomode de mejor forma a lo que nosotros queremos lograr con los reportes de nuestros proyectos. En este caso, hicimos simulación 4D y 5D. También podríamos hacer un reporte de las interferencias de nuestro proyecto y muchos diferentes tipos de reportes que ya se acomodan específicamente a las necesidades de cada empresa o del proyecto en específico. También recuerden que acá pueden buscar más visuales en caso tal de que los que estén acá no se acomoden a la información que ustedes necesitan visualizar. Y finalmente recuerden que estos reportes también se pueden personalizar estéticamente a la medida de su empresa. Ustedes pueden ponerle un fondo, por ejemplo, acá en formato, pueden ponerle un fondo a la página, pueden ponerle colores. Por ejemplo, acá yo tengo el mismo reporte ya un poco más formateado según la empresa de Rotzer y acá tenemos entonces en cada uno de los visuales tenemos el título para saber a qué hace referencia la información que se encuentra en cada visual.
y de esa manera ustedes pueden personalizar sus reportes a su medida. Una vez los reportes estén listos con los visuales que se necesitan para analizar el proyecto, es posible que algunos de estos datos puedan ir cambiando a medida que se va ejecutando el proyecto. Un ejemplo de esto pueden ser las fechas de inicio y fecha de fin de construcción de los elementos. Por otro lado, existe la posibilidad de que se desee añadir nuevos datos a los reportes. Y esto se soluciona de una manera muy sencilla con la base de datos de Rodger. Para esto, deben dirigirse nuevamente al Google Sheets donde estamos manejando todos los datos que están dentro de nuestro reporte y para la actualización de datos pueden dirigirse al dato que quieren cambiar y manualmente modificarlo. Por ejemplo, esto yo lo voy a hacer desde la pestaña de Custom Properties. Voy a actualizar la fecha de inicio de construcción de los elementos con un For Task ID de 91, es decir, las columnas. Digamos que pasó algo en la obra, se retrasó el inicio de la construcción de este elemento y ya se va a llevar a cabo el 28 de marzo. Se retrasó una semana. Listo. Adicionalmente, yo también veo la necesidad de agregar una nueva variable que va a ser el contratista que se está encargando de los elementos. Entonces, yo acá dentro de la pestaña Custom Properties puedo agregar una nueva columna en donde voy a añadir esa nueva variable y le va a asignar los valores correspondientes. Listo. Dentro de la pestaña Custom Property, recuerden que es donde se añade la información adicional y deben verificar que toda esta información que ustedes quieran ver reflejada en el reporte esté dentro de la tabla de pivot, ya que esta es la que se importa a Power BI. Entonces, como podemos ver acá, para nuestros elementos con un Task ID de 91, se actualizó la fecha de inicio y fecha fin y ya es el 28 de marzo. Ahora, lo último que nos falta sería agregar la columna de contratista. Acá, como lo pueden recordar, tenemos las variables que habíamos agregado anteriormente, sin embargo, nos hace falta agregar una nueva columna con ese dato. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar la nueva columna acá después de la columna L, ya que si recuerdan, estas columnas de cantidad y precio final fueron calculadas manualmente, en cambio estas sí tienen una fórmula que toma el valor directamente de la pestaña de Custom Properties, entonces para que podamos simplemente arrastrar la fórmula, vamos a agregar la columna en esta posición. Aquí arrastramos para que se importe el nombre de la columna y si arrastramos esta fórmula ya se importan los valores correspondientes a ese dato. Asumiendo que ya entonces tenemos listos los datos nuevos que vamos a agregar o las actualizaciones de los datos que ya teníamos, nos podemos dirigir a nuestro reporte en Power BI y acá simplemente toca elegir la opción de refrescar datos con este botón. Es así de automático. Una vez se clica ese botón, Rodser lo que va a hacer es ver la información que ya estaba dentro del reporte, compararla con la que estaba en la base de datos y actualizarla en caso tal de que haya un cambio. Y adicionalmente va a agregar los nuevos datos que tiene el Google Sheets. Entonces, como podemos ver dentro de esta tabla, si nos vamos a nuestro 4D Task ID de 91, ahora la fecha de inicio y la fecha de fin de construcción es el 28 de marzo. Y por otro lado, si nos dirigimos a nuestra tabla de pivot, podemos ver que tenemos una nueva columna con la información del contratista. Entonces, digamos que yo quiero visualizar esa información, la voy a agregar a la tabla donde tenemos la información de cada dato. Listo, entonces ya acá, dentro de esta tabla donde tengo valor unitario, el precio final y las fechas, ahora también tengo la nueva variable que agregué desde la base de datos. Así pues, la posibilidad de actualizar datos previamente establecidos o agregar nuevos datos a un reporte de Power BI
desde una base de datos sencilla de manipular como lo es Google Sheets, es una funcionalidad que únicamente Roadster ofrece en el mercado de este tipo de software. Como pueden ver, sencillamente nos dirigimos a la base de datos y con las fórmulas que previamente tiene esta base de datos podemos manipular la información de una manera muy sencilla y muy clara, sin la necesidad de implementar fórmulas o lenguajes de programación como debería hacerse dentro de Power BI. Ahora bien, el haber logrado generar un reporte detallado con los datos necesarios para poder llevar a cabo una correcta ejecución del proyecto es un paso muy importante. Sin embargo, también es muy importante poder compartir esta información con el equipo de trabajo. Así pues, en el siguiente video estaremos explicando cómo es posible compartir en línea este reporte de tal manera que todos los miembros de un equipo puedan visualizar el reporte y entender las métricas y los datos que se están considerando en este.